comentame acerca de tu relación con las indígenas. Sí, bueno, es buena tu pregunta porque realmente fue con quien más yo me relacionaba, porque las mujeres todo el día, las consultas por ellas mismas, sus embarazos y los niños, que eran de tener muchos niños, y así que era una cuestión permanente. Uno de los valores que puede tener, hoy lo puedo mirar desde el lugar donde estoy, desde política sanitaria, veo riesgos, pero en su momento uno de los valores era la naturalidad con la que vivían todo el proceso del embarazo y del parto. Y que eso ya te decía que impactó mucho en mi vida personal porque lo vivían con tanta naturalidad los partos, nunca un quejido, con una serenidad, con una como realmente un hecho vital, que eso a mí me influyó yo pude vivir muy bien mis embarazos y mis partos y creo que me ayudó mucho. ¿Y en esa época eran todos partos normales, naturales? Sí, algunos a veces teníamos que derivar, por eso te decía que era muy importante el control del embarazo y eso hicimos intercambios con las parteras, nosotros le transmitimos algunos conocimientos útiles y ellas nos fueron explicando por qué tenían ciertas prácticas y ahí fuimos las dos descubriendo nosotros y ellas, las parteras tradicionales, bueno, el porqué de ciertas cosas, ¿no? Otro gran valor de las mujeres, la lactancia materna exclusiva y durante mucho tiempo, que hoy hay campañas promoviendo la lactancia Sí. materna y allá las mujeres siempre lo tuvieron y realmente era un beneficio para los chicos. El otro, la no violencia con los chicos, o sea, el trato muy amoroso desde pequeñitos, de llevarlos siempre consigo, el calor de la madre, el cariño de la madre, y después, que tiene su valor como un factor protector, tiene también cuando empezaban los chicos en la escuela, tenían la dificultad de que eran bastante inmanejables porque estaban acostumbrados a mucha permisividad, ¿no? Pero realmente criados sin ningún tipo de agresividad, para nada, ese es otro valor. ¿De qué forma te manejabas con ellos? Mira, los varones hablaban el castellano. Ah. Yo aprendí un poco a interrogar, o sea, un poco las preguntas en idioma, así que algo me Era manejaba. complicado, ¿no? No, Aprender. y siempre trabajaba con agentes sanitarios. Yo siempre trabajé Mm. con el agente sanitario al lado o la partera tradicional, así que hacíamos juntos el interrogatorio, ¿no? Era una cosa que iba y que venía. Y bueno, había cosas que hacía falta este diálogo, este intercambio, porque, por ejemplo, las mujeres se ataban una cinta acá arriba cuando estaban Sí. embarazadas, bien Pero fuerte. donde empieza la panza. Claro, y nosotros, bueno, no sabíamos por qué era, hasta que cuando hicimos estos diálogos entendimos que ellas desconocían cómo era adentro la anatomía. Creían que el chico estaba suelto en la panza, no sabían que existía el útero. Entonces lo colocaban como para que el chico no se subiera. Ah, mira. Después, otras cuestiones que cuando, por ejemplo, la mujer hace fuerza en el trabajo de parto, el esfínter anal se dilata, porque al hacer fuerza Sí. se dilata. Y ellas, como no conocían la anatomía, pensaban que podía el chico venir por ese lado. Entonces lo tapaban. Bueno, al nosotros explicarles la anatomía, que existía el útero, y como algunas cuestiones de la fisiología, eso también para ella fue Me sorprendente imagino. y lo que se podía ayudar cuando un útero en una mujer que tuvo muchos hijos está lento, como cansado para hacer la fuerza, que existe medicación que vos podés poner que hace que se contraiga, que el parto vaya más rápido, que el niño no sufra. Entonces, bueno, estos intercambios nos sirvieron para ambos y realmente las madres nos traían a las hijas para que le hiciéramos el control, porque le explicábamos que si el chico estaba atravesado, sí o sí no nacía. Y había que sacarlo con tiempo por estas dificultades de los caminos, de las lluvias, de que teníamos un solo vehículo Claro. para todo el departamento. Así que bueno, hicimos todo un proceso con las mujeres que fue muy interesante y en ese momento y hasta hace muy poco,
tampoco veíamos casos de violencia de género, no se daba Qué en las importante el dato parejas. ese. Ahora está apareciendo, ¿viste? Si está apareciendo con las comunidades que viven en torno a las ciudades más grandes, sea Juárez, sea Lomitas, ¿viste? Que ya están periurbanas, llamamos, Sí. acá en Ancón. Algo que nosotros no habíamos detectado, este tema de ¿Cuánto violencia. tiempo estuviste conviviendo en Yo Ramón? estuve 13 años, estuve 13. 2 años en Juárez y 11 años en Potrillo. Sí. Y bueno, durante esos 11 años también quizás un poco, ya te digo, había muchas necesidades, recursos, ni pensar con lo que hay hoy, es una distancia, pero yo siempre agradezco la formación que tuve porque me dio una disciplina de buscar las causas y si bien yo no tenía formación social, pero me sirvió para, bueno, ir identificando muchas causas que eran Claro. determinantes sociales y que los otros compañeros, y sobre todo que habíamos identificado problemas de agua, como vos mencionaste, la luz, pues, la educación, la brecha que tenían las chicas y las mujeres que no accedían, porque el colegio secundario que había era en Juárez. Así Claro. que ¿quién llegaba a poder estudiar en Juárez? Algún varón y que generalmente desertaba, ¿viste? En segundo año. Así que bueno, hubo que trabajar todas estas otras cuestiones que por supuesto fue un equipo y que tuvo que ver mucho con la política, porque nosotros identificamos estas cosas, pero obviamente que desde voluntarismo o Sí. desde programas vos no podés transformar. Lo que Claro. transforma son las políticas públicas y eso fue a partir del 83, con la venida de la democracia y que nosotros hubo una participación y una clara definición de que había que trabajar con políticas Fue un antes y un públicas. después. Fue un antes y un después. Allá la gente militó para el peronismo y hubo respuestas porque lo que se trabajó durante campaña, después fueron las respuestas de la entrega de las tierras, la incorporación de la educación intercultural bilingüe que comenzó, la estrategia de atención primaria en salud, la documentación, o sea, los registros civiles con personal indígena, una serie de respuestas a través de políticas públicas y que las fuimos desarrollando en Claro. años y que continuaron, y que es lo que ha producido el cambio, porque en salud son muy importantes los determinantes sociales, lo que ha sido tener agua potable en Ramón Lista. Todo el departamento casi tiene agua ¿Y potable. de qué forma en ese momento extraían agua? Y nosotros teníamos en la época de San Andrés se traía del río, después estuvimos en Potrillo Viejo, que también se inundó, igual que San Andrés, pasamos a Potrillo Nuevo y se traía del río con camiones aguateros. Y nosotros teníamos tachos de 200 litros y lo que hacíamos, por eso te digo cómo uno se adapta. Claro. Nosotros pesábamos la lavandina en polvo, el cloro en polvo, en bolsitas que acá me habían informado, que eran, me acuerdo, 50 gramos para los 200 litros, me acuerdo todavía. Y como los almaceneros, viste, lo pesábamos en una de las balanzas de niños, lo poníamos en papel y lo hacíamos paquetitos, los poníamos en cajas de cartón de los sueros y le entregábamos al camión aguatero. Entonces, cuando cargaba el agua, les volcaba un sobrecito y mientras venía por el camino trayendo el agua, se mezclaba y cuando iba dejando el agua en cada domicilio, el mío también, ya era un agua que no tenía gérmenes. Claro. Y eso tuvo un Qué impacto con las increíble lo que es diarreas, todo cómo el uno se va proceso, adaptando. totalmente. Después fue otro gran paso de que se consiguió un acueducto de traer del río el agua y una pequeña tanque australiano y ahí se hacía un tratamiento y había una distribución pero que era pequeña. Bueno, y después la gran obra que fue la perforación que se hizo casi de 400 metros, Sí. que consiguió un agua buenísima y por el acuífero y que eso también en otros lugares de Ramón Lista y que todo el pueblo tiene un agua de excelente calidad, que es lo de hoy, abrirse una canilla Sí. como acá en la ciudad, ¿no? Cristina, realmente qué increíble y qué orgullo como formoseña contarle a la gente cómo fueron dándose estos pasos, cómo
el gobierno acompañó a estas familias al interior para que puedan progresar, y te vas hoy en día y ves totalmente un cambio radical. Mira, para los que conocimos, y acá no sé, la gente que nos escucha, si hay gente grande que ha andado por la provincia, es impresionante. Y tiene mucho que ver la continuidad, que es algo que yo siempre Claro. lo señalo, porque yo hace muchos años que estoy en política pública. Y no haces los cambios en periodos cortos, se requiere mucho tiempo, Sí. porque hasta que vos planificás, hasta que gestionás, hasta que ves, porque tenés que ver el tema del recurso humano, de los insumos, o sea, son una cantidad de cosas que para desarrollarlo necesitas tiempo Sí. y continuidad, porque a veces cuando ocurren cambios muy seguidos, bueno, se deja lo anterior, o lo que está pasando ahora con el gobierno nacional, que a todos los programas que teníamos anteriores le ha cambiado el nombre y los está desmantelando además. Y no hay nada nuevo, pero lo que andaba bien y funcionaba de antes, lo está modificando, pero en realidad desmantelando, quitándole la identidad. Y bueno, y estas cosas pasan. Pero la ¿viste? gente se da cuenta, vive Sí, eso. yo creo que sí, la gente se da cuenta. Quizás nosotros en la provincia a veces decimos por ahí no se da tanto cuenta porque la provincia cubre lo que Nación no está cubriendo. Así es. Hay medicamentos que están faltando, hay programas que se dejaron. Vamos, Miriam, a un breve corte, Sí. y al volver vamos a comentar acerca de justamente lo que estamos hablando, de la importancia que el gobierno le da al interior por el progreso que se está teniendo, cómo se fueron dando las cosas, y de la continuidad, que es una línea muy importante para hablar. Un breve corte, ya volvemos con más Café para Dos.